Yo quiero invitarles que abramos la Escritura en una gran experiencia y uno de los milagros después que Jesús se apareció a los discípulos una vez que había resucitado y cumplido su palabra. Abramos en San Juan capítulo 21, versículo 1 al verso 4, y es poderoso lo que dice la Escritura. Luego leeremos hasta el 14. Después de esto, Jesús se manifestó otra vez a sus discípulos junto al mar de Tiberias, y se manifestó de esta manera. Estaban juntos Simón Pedro, Tomás llamado Dídimo, Natanael el de Caná de Galilea, los hijos de Zebedeo, y otros dos de sus discípulos. Simón Pedro les dijo: voy a pescar. Ellos le dijeron: vamos nosotros también contigo. Fueron y entraron en una barca, y aquella noche no pescaron nada. Cuando ya iba amaneciendo, se presentó Jesús en la playa, mas los discípulos no sabían que era Jesús. Él les dijo: echad la red a la derecha de la barca y hallaréis. Entonces la echaron y ya no la podían sacar por la gran cantidad de peces. Entonces aquel discípulo quien Jesús amaba dijo a Pedro: es el Señor. Simón, cuando oyó que era el Señor, se ciñó la ropa porque se había despojado de ella y se echó al mar. Y los otros discípulos vinieron a la barca arrastrando la red de peces, pues no distaban de tierra sino como 200 codos. Al descender a tierra vieron brasas puestas y un pez encima de ellas y pan. Jesús les dijo: traed de los peces que acabáis de pescar. Subió Simón Pedro y sacó la red a tierra llena de grandes peces, 153. Y aun siendo tantos, la red no se rompió. Y le dijo Jesús: venid, comed. Ninguno de los discípulos se atrevía a preguntarle: ¿tú quién eres? Sabiendo que era el Señor. Vino pues Jesús y tomó el pan y les dio, y asimismo del pescado. Esta era la tercera vez que Jesús se manifestaba a sus discípulos después de haber resucitado de los muertos. ¿Cuánto le dan un aplauso fuerte al Señor? Esta era la tercera vez que Jesús se manifestaba. Quiero compartir acerca del tema: Jesús se vuelve a manifestar. Realmente el diablo ha sembrado en algunas personas que no es tiempo de milagros, que el tiempo de milagros se ha terminado, que el tiempo de milagros se ha acabado. Y algunas personas que no han tenido la suficiente fe para esperar han llegado a caer en esta trampa del diablo, creyendo que ya Dios se olvidó de ellos, creyendo que ya Dios no se va a volver a manifestar en sus vidas. Y la palabra manifestar significa darse a conocer, dejarse ver a través de un milagro, a través de una gran obra, la cual no se puede negar que viene directamente de Dios. Y quiero comenzar diciendo lo siguiente: Jesús se manifiesta otra vez aún después de los que dudaron, porque los apóstoles dudaron, aún después de los que le negaron, porque Pedro le negó, y aún, oiga, hasta de los que iban a volver a su vida común. Esta experiencia nos exhorta a no ser impacientes. Comencemos por ahí. No seamos impacientes. Dios está trabajando en nuestras vidas y se va a manifestar. Esto es interesante porque en el capítulo 21, en el versículo 3 dice la Escritura: Simón Pedro les dijo: voy a pescar. Y ellos dijeron: vamos nosotros también contigo. Fueron y entraron en una barca y aquella noche no pescaron nada. Note que aquí Pedro no solo vuelve él a su vida común, sino que arrastra al resto de los discípulos. Y yo te quiero preguntar, en medio de la impaciencia, ¿te has hecho la pregunta: ¿a cuántas personas vas a arrastrar a la incredulidad? En medio de tu falta de fe,
¿Te has puesto a pensar a cuántas personas le vas a hacer daño? En medio de tu momento en que ya no quieres esperar y que ya no quieres creer, te das cuenta cuántas personas arrastras, porque Pedro no solo volvió él a su vida común, sino que Pedro arrastró al resto de los apóstoles también a vivir con su incredulidad, volviendo a la pesca. Todos los discípulos se cansaron de esperar que Jesús se les apareciera. Y es más, y habían decidido que volver a sus vidas comunes y volver a su pueblo de origen, abandonando el poderoso llamado de Dios, abandonando la poderosa y grandiosa tarea que Dios les había encomendado a todos. Y la propuesta que te traigo de parte del cielo: no vuelvas a tu vida común. Es posible que el diablo te ha hablado y te ha dicho: vuelve a tu vida común. Y cuando hablo de la vida común, ¿cuál es esa vida común? Cada uno de nosotros solía tener una vida común antes de venir a Jesús. Cada uno de nosotros tenía, bueno, en algunos casos, algunos de nosotros, nuestra vida común es que tratábamos de ahogar las penas en el alcohol. Algunos de nosotros, nuestra vida común, nos resignábamos a algunas cosas, las dejábamos por un lado y tratábamos de sobrellevar la vida en otra manera. En la vida común, tal vez antes resolvíamos las cosas con violencia. Levanten sus manos, ¿cuántos vienen de allá? Y tratábamos de resolver la vida con violencia. Y para algunos no era nada extraño en su vida común decirle a las personas con cuántas papas se hace un guiso, aumentarle, ¿verdad?, la madre y toda la generación, caer a golpes, en violencia, o quizás soltar una relación en tu vida común. Era fácil quizás desprenderte de una relación estable, abandonar la casa, salir huyendo, irte para otro lado, es más, irte para otro país, ¿verdad? Y algunos, su vida común era ser nómadas, andaban de casa en casa, dejando ropas por un lado, dejando ropas por otro lado. La vida común, la manera de resolver los problemas, la manera de enfrentar. Y los apóstoles estaban en este conformismo. El conformismo te acosa cuando el diablo te quiere hacer perder la fe. Y el conformismo de no seguir batallando, el conformismo de no dar la mejor parte tuya, inclusive en la manera que obtenemos el dinero, en la manera que obtenemos la provisión. Porque para Pedro esa era la manera, la pesca, la manera en que obtenía su alimento, su vida y su forma de desarrollarse. Y él dijo: bueno, ya el Señor no se apareció, ya el Señor no se manifestó, ya el Señor ya no cumplió, así que bueno, voy a pescar. Y el resto siguieron al equivocado, siguieron a Pedro. Y esto es una muestra que quiero que pongas atención. Y esto es una muestra que por muy apóstol que alguien pueda ser, nosotros tenemos que seguir a Jesús. Nosotros tenemos que seguir lo que Jesús dijo. Nosotros no podemos seguir al hombre, porque el hombre puede flaquear, pero Jesús es la fe que nunca flaqueó. Alabado sea el Rey de Reyes. Jesús fue la fe que nunca falló y nunca va a fallar. Por eso es que el apóstol San Pablo habla y dice: señores, yo ya no vivo en la carne, y lo que antes vivía, o estoy crucificado juntamente con Cristo, y lo que antes vivía en la carne, ahora lo vivo en la fe del Hijo de Dios. Ahora lo vivo en la fe del Hijo de Dios. El salmista, el rey David, a quien hemos venido siguiendo sus enseñanzas estos días, en el Salmo 27, versículo 14, nos exhorta también a esperar en Dios. Nos exhorta también a mantener nuestra fe en Dios. Y el Salmo 27, 14 dice: aguarda a Jehová, esfuérzate y aliéntese tu corazón. Sí, dice,
espera a Jehová. Quizás estás lo más cerca de obtener tu gran bendición soñada. Quizás estás lo más cerca de llegar a tu momento más maravilloso, donde Dios te dará la victoria rotunda, la victoria total. Tal vez tú sientes que es el fin de todo. Tal vez tú sientes que todo va para atrás, pero estás a punto de alcanzar el momento más maravilloso de tu vida. Estoy acá para decirte: espera, porque la respuesta de Dios está cerca. Espera, porque la manifestación del Señor está más cerca que nunca de tu vida, de esa vida más allá de la que tú has soñado. Es más, de esa vida más allá de la que tú has orado, de esa vida más allá que has ayunado por ella, que has querido alcanzarla. Quiero que me acompañe. Y lo primero que quiero decirles es que Pedro era reincidente en abandonar su confianza. Esta noche no haré una apología de Pedro. Esta noche traemos una confrontación para Pedro. Y yo quiero que ponga atención lo que le voy a decir. Porque, ¿por qué Pedro pidió perdón? Una vez más, el día de la pesca milagrosa. ¿No se han fijado ustedes que cada vez que había pesca milagrosa, Pedro reconciliaba con el Señor? Cada vez que había pesca milagrosa, Pedro resultaba, es que los milagros a Pedro lo agarraron descarriado. Los milagros a Pedro lo agarraron apartado, y se lo voy a demostrar a la luz de la Escritura. Mire cómo comienza Pedro. Pedro está lavando las redes. Voy a parafrasear y adelantar por razón del tiempo. Pedro está lavando las redes. Jesús pasa y lo llama y le dice a Pedro: Pedro, ya Simón, hijo de Jonás, ya no serás pescador de peces, sino que serás pescador de hombres. Y se lo lleva. Y llegan a la casa de Pedro y sucede un milagro espectacular. La suegra de Pedro, por lo menos ese defecto no lo tenía, ¿verdad? Se llevaba bien con la suegra Pedro, y la suegra de Pedro estaba muy enferma, con una gran fiebre, y la gente moría por eso. En el tiempo bíblico la gente moría por eso. Jesús llega, le pone la mano y Pedro ve un milagro de sanidad. ¿Cuánto le dan un aplauso fuertísimo al Señor? Pedro ve la liberación de endemoniados. Pedro ve cuando el Señor libera al muchacho lunático, le echa fuera el demonio. Y ve todos esos milagros del Señor. Ve cuando el Señor multiplica los panes y los peces. Y Pedro está sorprendido de todos esos milagros. Pero allá en la primer pesca milagrosa, ya Pedro se había apartado del Señor. En la primer pesca milagrosa, ya Pedro había abandonado el ministerio. Dígale al que está a su lado: ahí le hablan, vecino. Es con usted la cuestión. Porque mire lo que dice la Escritura. Lucas capítulo 5, vayámonos al inicio, la primer pesca milagrosa. Lucas capítulo 5, verso 1 al 8, dice así: aconteció que estando, mire qué impresionante, aconteció que estando Jesús junto al lago de Genezaret, el gentío se agolpaba sobre él para oír la palabra de Dios. Y vio dos barcas que estaban cerca de la orilla del lago. Y los pescadores, y habiendo descendido de ellas, llevaban sus redes. Y entrando en una de aquellas barcas, la cual era de Simón, le rogó que se apartase de tierra un poco. Y sentándose, enseñaba desde la barca a la multitud. Cuando terminó de hablar, dijo a Simón: boga mar adentro y echar vuestras redes para pescar. ¿Qué estaba haciendo Jesús toda la noche y todo el día? Predicando. Una vez más, me vengo por este lado. ¿Qué estaba haciendo Jesús toda la noche, toda la tarde y toda la noche? Predicando. Y era tan grande la multitud a la que él estaba predicando, que ahora usa una técnica de expansión del sonido. Con la luz y las propiedades del agua, se monta a la barca que era de Simón, que venía ¿de dónde? De pescar. Y no había pescado nada.
Toma la barca de Pedro, el Pedro que cada vez que abandona su posición en Cristo, el Pedro que cada vez que abandona su llamado no pesca nada. Ese es el resultado. Mire, cuando alguien abandona su propósito, cuando alguien abandona su llamado, no pesca nada, no le irá bien. Cuando usted está en su llamado, su barca estará llena de peces, sus redes estarán llenas de peces, su vida estará llena de milagros. No te desconectes de tu propósito, porque el que se va de su propósito le va mal. Mire qué impresionante. Cuando terminó de hablar, dijo a Simón: pongan mar adentro y echad vuestras redes para pescar. Y aquí viene la demostración. Si Jesús estaba predicando, si Pedro era uno de los apóstoles y Pedro había sido llamado a ser pescador de hombres, ¿qué hacía pescando cuando Jesús predicaba? Estaba desconectado, estaba descarriado. Y ahora dice la Escritura: maestro, toda la noche hemos estado trabajando, pero si te llamé a esto, ¿qué haces allí? Díganle que está a su lado: ¿qué haces donde Dios no te ha llamado? Te llamé a esto, ¿qué haces allí? Por eso es que mucha gente anda en escasez, no pesca, pero no venden, pero ni un chicle. Y lo que tocan lo desbaratan. Y no les va bien en el amor, no les va bien en la salud, no les va bien en la finanza, no pueden ni dormir, ni de haraganes les va bien entonces. Hay gente que ni de haragán le va bien. Y es más, solo pesadillas son. Ay, hay gente que me escribe: pastor, estaba soñando esto y no lo he visto en la iglesia. No te va bien ni dormido. Hay algunos que por lo menos dormidos sueñan unos sueños espectaculares. Alguien un día de esto me dijo: estaba soñando que andaba manejando una gran camioneta. Qué bien, que te vaya bien. Ya comenzamos bien, ya bajen los sueños, ya después traigámoslo a la realidad. Otro me llamó y me dijo: pastor, estaba soñando que estaba en un gran banquete de comida. Bueno, por lo menos en los sueños comes bien. Otro me dijo: pastor, estaba soñando que estábamos con mi esposa de nuevo de luna de miel. Bueno, aunque sea en los sueños, está recuperando la luna. Pero hay gente que no le va bien, porque están fuera de su propósito. Pedro le dice: maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado, mas en tu palabra. Ahí está la diferencia. ¿Dónde tenemos que permanecer? ¿En qué tenemos que permanecer? ¿Y por qué anda en otras cosas? Pues si usted lo que tiene que andar es en la palabra. La palabra es la que te da vida, la palabra es la que te da fe, la palabra es la que te da poder, la palabra es la que te da prosperidad. En lo que hay que andar es en la palabra. Jesús dijo: ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. La gente es sanada en la palabra, la gente es prosperada en la palabra. ¿Qué hace fuera de la palabra? ¿Qué puede haber más importante que aquello que te va a dar todo y más allá de lo que deseas y lo que quieres? Es más, estamos en un juego por la eternidad. Y dice la Escritura: y nada hemos pescado, mas en tu palabra echaré la red. Y habiendo hecho esto, ahora va la diferencia. Fuera del propósito, fuera del llamado, fuera de la posición. Y ahora sí, en el llamado, en la posición, en el propósito. Y ahora dice: y habiendo hecho esto, encerraron gran cantidad de peces y su red se rompía. Entonces hicieron señas a los compañeros que estaban en la otra barca para que viniesen a ayudarles, y vinieron y llenaron ambas barcas de tal manera que se hundían. Viendo esto, Simón Pedro cayó de rodillas ante Jesús. Ahí está Pedro reconciliando. Cayó Pedro de rodillas ante el Señor y le dijo: apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. Ahora vemos a un Pedro que se siente indigno del milagro del Señor. Pero qué maravilloso es Dios. Y quiero que pongas atención: para muchos hoy habrán muchos milagros. Para muchos hoy comienza la pesca milagrosa en tu vida.
Para muchos hoy comienzan a funcionar los negocios de una manera espectacular, como hace mucho tiempo o nunca lo has tenido, para la gloria de Dios. Para muchos hoy su matrimonio será más feliz que nunca, será de verdad un matrimonio y no un ring apocalíptico. Pero vea pues, aquí tenemos a un Pedro, porque Pedro había vuelto a la pesca sin pescar. Y hoy estoy de parte de Dios para decirte: deja la pesca sin pescar, porque fuera de tu llamado y de tu propósito, lo único que vas a pescar es escasez. Lo único que vas a pescar es frustración. Lo único que vas a pescar es depresión. Lo único que vas a pescar es que te quiebres hasta los pies. Me da miedo decir esas cosas, pero ya se me salió. Ya se me salió. Lo único que vas a pescar es pérdida, pérdida, pérdida y pérdida. No vuelvas a poner otra cosa en primer lugar. No, tienes que poner a Dios en primer lugar. Busca primero el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas serán añadidas. Pedro se descarrió cuando, antes que cantara el gallo, y negó al Señor. Otra vez andaba en fuego, calentándose donde no se tenía que calentar, con quienes no se tenía que calentar. Señores, usted tiene que andar en el fuego, pero el fuego del Espíritu Santo, en el fuego de la presencia de Dios, no en el fuego mundano, no, mucho menos en el fuego de los que rechazan al Señor. No es tu lugar es en el fuego de Dios, en el avivamiento del Espíritu Santo. Alabado sea el Rey de Reyes. Oiga, lo incrédulo se te pega pero rapidísimo, lo maldoso se te pega rapidísimo, lo chismoso se te pega pero rapidísimo. No es ese tu lugar. No te calentes en lo mundano. Caliéntate en la fe. Pablo le dijo a Timoteo: aviva el fuego del don de Dios que hay en ti. Alabado sea el Rey. Y en Galilea, Pedro ahora estaba, la lectura inicial que hicimos del final del Evangelio de Juan, Pedro estaba otra vez apartado. Pedro estaba otra vez desconectado. En Galilea había regresado a su vida común. Y ahora ya no solo eso, porque el que es líder es líder. Y ser líder es influenciar. Y el que es líder, oiga, hace influencia sobre los demás. Y cuando estás en lo bueno, vas a influenciar para bien a los demás. Pero cuando estás en los malos, ustedes no se han fijado que hay gente que solo mencionar su nombre es sinónimo de que ya se corrompió todo. Y ya cuando te llama fulano, lo primero que se te forma aquí es una nube de borrachera, de bailadera, de las grandes malas palabras y de una sola regazón sin precedente. Ay, Dios mío, ahora sí me salió el diablo. Pero hay personas que decir su nombre, ay papito lindo, ahora nos va a tocar orar, nos va a tocar ayunar, ahora sí, mira, ve, ¿para qué le dije que sí? Ahora me van a sacar los parásitos, me van a llevar a ese retiro, me van a administrar y me van a... ¿Cuántos conocen gente que su vida es orar, 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 leer la palabra, servir? Denle un aplauso al Señor. Esa es la gente que usted tiene que buscar. Gente que de verdad, en Juan capítulo 21, en el versículo 12, venga conmigo a la escritura, les dijo Jesús: venid, comed. Y ninguno de los discípulos se atrevía a preguntarle. Qué bonito, qué bonito, qué bonito. Cuando ni siquiera hay que decir nada, porque Dios hay veces habla sin palabras, muchas veces Dios habla con hechos, muchas veces Dios habla con su presencia. En una ocasión estaba ministrando para comenzar el mensaje
Y de repente comencé a sentir que no iba a decir nada más que llamar a las personas a entregar su vida al Señor. Es que hay momentos que solo la presencia de Dios activa el don del arrepentimiento en las personas. Y este era un caso así. Todos los discípulos. Ahora, yo quiero que respire tranquilo y se dé la oportunidad de comenzar. Porque si le pasó a los apóstoles, toque al que está a su lado y dígale, ¿quiénes somos nosotros para que no nos pase? Así que relájese, suelte la tensión. Puede respirar, regálele una sonrisita al que está a su lado y dígale, agarre el bande, que es con nosotros la cuestión. Porque note lo que dice, y ninguno de los discípulos se atrevía a preguntarle, ¿tú quién eres? Sabiendo que era el Señor. Ellos sabían. Vino pues Jesús y tomó el pan y le dio, y asimismo del pescado. Este era la tercera vez que Jesús se manifestaba a sus discípulos después de haber resucitado de los muertos. Era la tercera vez, oiga, era la tercera vez. La Escritura registra que en 40 días Jesús pasó con ellos. Oiga, 40 días Jesús pasó apareciéndose, predicando y tratando. Mire, y ellos era la tercera vez que se les manifestaba. O sea, que no aguantaron esperar ni siquiera 10 días. No aguantaron esperar ni siquiera 10 días. Toque el que está a su lado, dígale, no seas súper desesperado, cálmate. Ni 10 días espera. Hay gente que ya, Dios no me quiere, Dios no me ama, ya se olvidó de mí. Es más, echemos todo a la borda, que se acabe todo este. Cálmate. Si te ama, pero todo lleva su tiempo. Dios no llega tarde, Dios no llega, no se adelanta. Dios llega a tiempo, aleluya, alabado sea el Rey de Reyes. Él llega déselo fuerte a Él, a tiempo. Segundo, Dios le habla a la creación y ella le obedece. Y aquí es donde quiero demostrarte que Dios te puede prosperar en cosas de minutos. Dios te puede levantar en cosas de segundos. Si logras perseverar confiando, si logras perseverar creyendo. Quizás tú estabas, ay, que mi casa, que no sé qué, ay, que el banco me negó el crédito, ay, que ese carro nunca llegó, Señor, ay, Padre Santo. Algunos, cuando ya llegue el carro va a ser la máquina del tiempo. El carrito viejo ese, ¿verdad? Mire, con Dios, para Él un año, mire, un día es como 1000 años. Y para Dios, Él es eterno. Diga conmigo, Dios es eterno. Y para Dios, 1000 años es como un día. Dios puede tomar 1000 años, 1000 años de prosperidad y regalártelos en un día. ¿Cuánto lo recibe? Pero sabe esperar en Él, sabe confiar en Él. Dios puede regalarte un matrimonio de 1000 años de felicidad y dártelo a partir de este día. Solo tienes que aprender a confiar, a creer. Y algunos pobrecitos han actuado y decidido tan mal en su finanza que ya tienen deudas para 1000 años. Ya tienen deudas para 1000 años y ni aún sus tentaranietos, porque ya agarramos 10 siglos, van a poder pagar las deudas que han agarrado. Pero Dios lo puede pagar en un día, alabado sea el Rey en un día lo puede hacer. La pregunta es, ¿tenemos fe para esto? Conozcamos un poquito quién es Dios. Job, capítulo 37, versículos 6 al 12. Venga, porque a partir de hoy usted sabrá que si usted ora, Dios le puede hablar a los clientes que lleguen a hacer fila a su negocio.
A partir de hoy usted sabrá que Dios le puede hablar a los gestores bancarios que aprueben su crédito. Dios le puede hablar a los empresarios que te firmen ese trabajo. Dios le puede, oiga, Dios te puede poner visible en este momento. Estamos en pleno y ha sido impresionante. He recibido varias llamadas de amigos míos de Estados Unidos reconociendo al joven que acaban de firmar para jugar en las grandes ligas, por haber ponchado a 3 grandes bateadores de los mejores del mundo. Y aunque perdimos, pareciera que perder a veces es ganar. Y hay varios que están ya en propuesta de ser firmados para las grandes ligas. Y en los próximos días habrán algunos que están sentados aquí que serán firmados para las grandes ligas. ¿Cuántos lo creen? Déselo fuerte el aplauso al Rey. ¿Lo crees? Este es un asunto de ¿lo crees? Mire lo que dice Job 37, 6 al 12. Porque a la nieve dice, oiga, Dios le habla a la nieve. La nieve va donde Dios quiere. Dios le habla a la nieve. Mire lo que dice, porque a la nieve dice, desciende a la tierra. Me da miedo decir esto que voy a decir, pero lo voy a decir para que sepamos que Dios es Dios. Si a Dios se le ocurre decirle a la nieve que caiga en Managua, va a caer. Dios es Dios. Note lo que dice, desciende a la tierra, también a la llovizna y a los aguaceros torrenciales. Cuando cae el torrencial de agua, es Dios que le habla y le dice al torrencial de agua, desciende en ese lugar. Y dice la Escritura, así hace retirarse a todo hombre. Hay personas a las que Dios le ha hablado que se aparten de nosotros. ¿Cuántos alaban al Señor? Quizás Dios sabe que esas personas a nosotros no nos convienen. Vinieron callados hoy. Hay personas que Dios te las aparta. Dios sabe lo que está haciendo. Y dice la Escritura, las bestias entran en su escondrijo. Dios le habla a las bestias y agárrese duro y las bestias le hacen caso. Sigo sumando. Y se están en sus moradas. Del sur viene el torbellino y el frío de los vientos del norte. Dios habla a su naturaleza, Dios habla a su creación y su creación le obedece. Por el soplo de Dios se da el hielo. Lo medité este pasaje estando en el sur de Chile. Yo creía que me gustaba el frío, pero ya me di cuenta que ni siquiera estoy diseñado para el frío. Hay que ver lo que es el frío. Y note lo que dice, y las anchas aguas se congelan. Regando también llega a disipar la densa nube. Dios puede hablarle a las nubes y disiparlas. Y con su luz se esparce la niebla. Asimismo, sus designios se revuelven las nubes en derredor, para hacer sobre la faz del mundo y en la tierra lo que Él le mande. Sé de un pastor que era un hombre muy generoso, estaba comenzando en los caminos del Señor y era un hombre muy generoso. Y le dijo al Señor que él quería hacer grandes obras, que él quería ayudar muchísimos lugares que padecían hambre, pero que le pedía que le diera una bendición. Y él traía consigo, había ahorrado con mucho esfuerzo, había ahorrado $1,000. Y pasó por un lugar y Dios le dijo, compre ese terreno. Y él no era que un gran experto, pero cuando ve un montón de pedregales, un lugar que parecía no servir para nada, allí no sirve para nada.
Y de remate se da cuenta que sí lo venden, y lo venden en una nada, menos de $1000. Y se va y lo compra, y toda la gente se burlaba de él lo que había comprado. Y lo tuvo ahí. Y él buscaba qué construyo, nunca se le ocurría qué hacer. Pensó, tiré el dinero y lo perdí. Bueno, al final no era mucho dinero. Tal vez me equivoqué, no era Dios el que me habló, fue mi emoción, fue mi locura. Y un tiempo después escuchó una voz que le dijo: trae gente para estudiar este suelo y excavarlo. Y él se quedó pensando, pero si se estudia eso cuando hay petróleo ahí, lo único que hay son unas piedras todas feas, es lo que hay. Para no cansarles, trajo la gente, excavaron, y allí comenzó su gran fortuna con apenas 5 pozos petroleros. ¿Se da cuenta? ¿Vale la pena creer? ¿Vale la pena confiar? ¿Vale la pena obedecer? ¿Vale la pena esperar? Allí comenzó su fortuna. Hoy lo critican porque viaja en aviones privados, aviones propios. Hoy lo critican por las grandes mansiones que tienen. Pero no, ¿por qué no lo critican por obediente? ¿Por qué no lo critican por creerle a Dios? ¿Y por qué no lo critican por tanta gente a la que les da de comer? Me gustaría saber si estos que lo critican le dan de comer, aunque sea a los familiares cercanos que ellos tienen. Señores, dice la Escritura que cuando iba amaneciendo, Juan 21, 4 al 8, se presentó Jesús en la playa, mas los discípulos no sabían que era Jesús, y les dijo: hijitos, ¿tenéis algo de comer? Y le respondieron: no. Él les dijo, porque estaban a unos 200 codos de distancia. Para que tenga una idea, eso era tan cerca que lo podían escuchar donde ellos estaban pescando. Esta vez era a la orilla de la playa. Y Jesús llega y les dice: ¿tienen algo de comer? Y ellos le dijeron: no. Él les dijo: echad la red a la derecha de la barca y hallaréis. Entonces la echaron y no la podían sacar. Jesús les dice: háganlo a la derecha. Aquí está el que le habla a su creación. Así que Jesús la primera vez le pudo haber dicho a los peces: vénganse para acá, vénganse para acá, voy a llenar todas las barcas que andemos, vénganse, 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 peces, vénganse. Y ahora lo tenemos a la orilla de la playa hablándole a los peces: váyanse a la derecha de esos descarriados. Váyanse a la derecha de esos, y les voy a decir a ellos que echen la red. Oye, muchachos, apóstoles, Pedro. Y bueno, vuelve a ver al que está a su lado, de repente le cambia el nombre y le dice: echen la red a la mano derecha. El Creador ya había enfilado los peces que iban a entrar en la red de ellos. Y es más, entraron bien obedientitos. Yo he tenido la oportunidad de ir con unos pastores amigos a pescar allá en Estados Unidos. Y al menos cuando usted agarra peces de 1 a 1 con caña de pescar, son bien rebeldes. Con el pastor Melvin teníamos uno ya casi, mire, él lo había agarrado, un pez casi, yo lo calculo como de unas 25, 30 libras, y él ya lo había, y la caña casi se rompía, y me llamó, y yo agarré la caña, y él para no cansarle el desgraciado, mire, agarró el anzuelo con el camarón que le habíamos echado y se lo llevó con todo. Se llevó el camarón y el anzuelo lo usó para quitarse los restos de carne entre sus dientes. Se nos fue. Pero mire lo que pasó con estos. Mire lo que pasó con estos. Y dice: entonces le echaron y ya no podían sacar. Oiga, por la gran cantidad de peces. Entonces aquel discípulo a quien Jesús amaba dijo a Pedro: ¿es el Señor? Simón Pedro, cuando oyó que era el Señor, Juan lo reconoció. El que él amaba, Juan, es el Señor, le dice.
Y entonces Pedro se ciñó con la ropa porque se había despojado de ella y se echó al mar. Y los otros discípulos vinieron con la barca arrastrando la red de peces, pues no distaban de tierra sino como 200 codos, cerquita. Jesús quizás les chifló a los peces: vengan, háganse al lado derecho. Y dice que eran 153 peces y grandes. Dice que eran grandes. Y a pesar de la gran cantidad, las redes no se rompían. Quiere decir que estos peces venían reverencialmente acomodados, honrando al Creador. Toque el que está a su lado, dígale: a veces nos ganan los peces, porque hay gente que no se pone donde Dios le dice que se pongan. Vinieron callados hoy. No rompieron la red. Hay algunos que Dios los manda a llamar y rompen la red y se van para otro lado. No rompieron la red. Hay milagros que su mensaje es un mensaje correctivo para que nosotros no abandonemos nuestro llamado. Y hoy quiero dejar claro que el Señor más adelante le hace una gran pregunta a Pedro: Pedro, ¿me amas? Cada vez que Dios te hace un milagro, Dios cuenta con tu servicio en gratitud. Cada vez que Dios te hace un milagro, Dios espera que tú atiendas su llamado. Hay algunos aquí que ya le debemos como 20 vidas al Señor. ¿A cuánto nos ha sanado el Señor? Levantemos la mano, mire. Ya algunos de los que estamos aquí le debemos unas 20 vidas. Ya llegamos casi a los 1000 años. Ya llegamos casi a los 1000 años de todo. Oiga, ¿cuántos han estado al borde de la muerte y Dios los ha librado de la muerte? Ha hecho el milagro. Mire, ¿cuántos? Mire. ¿A cuántos Dios nos ha hecho milagros financieros? Levantemos la mano. Hay gente que Dios les hace milagros financieros y ni de eso diezman. Hay gente que Dios los ha sanado, literalmente los ha resucitado. Dios nos ha perdonado, nos ha librado de cuánta cosa. Y lo que Él espera después de un milagro que es invaluable, están acá, señores, no tiene valor, los milagros no se pueden comprar. Lo único y lo mínimo que podemos hacer en gratitud es servirle. Es servirle y mantenernos. Comienza el Señor y de allí el contexto y el origen de Juan capítulo 21, verso 15 al 19, donde el Señor le dice: cuando hubieron comido, Jesús le dijo a Simón Pedro, aquel que estaba arrepentido, una vez más, pero les tengo una buena noticia. Al final Pedro se afirmó. O sea, no perdamos la esperanza. Hay gente que al final se va a afirmar, porque ya Pedro no se volvió a desconectar del llamado. Ya Pedro no se, y después lo vemos en Hechos capítulo 2, siendo una fiera espiritual. Ese hombre se pone a predicar con un denuedo espectacular y se gana 3000 almas para el Rey de Reyes y Señor de los Señores. Después vuelve a predicar y se avienta una pesca milagrosa de 5000 almas para el Rey de Reyes. Yo no, oiga, me da escalofrío imaginarme a ese Pedro ganándose 5000 almas para el Rey de Reyes, sin sonido, sin micrófono. Oiga, con qué denuedo ha de haber predicado Pedro. Y todos se asombraban y decían: ¿y quién es este que no tiene estudio, no tiene letras, y oírlo como habla? Y todos fueron bautizados, dice la palabra del Señor. Alabado sea el Rey de Reyes. Y ese Pedro luego andaba levantando paralíticos. Es más, a la sombra de él los enfermos se sanaban. Alabado sea el Rey de Reyes y Señor de los Señores. Mire, en Juan 21:15 Jesús le dice a Pedro: Simón,
Levante su carita todos los Simón hoy. Y usted que nos está viendo en la transmisión, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? Acuérdense que quedaban 11. Así que ¿me amas más que estos? Porque Jesús vio entonces quién es el líder. A este siguieron. Si este es incrédulo, el resto lo siguen. Toque al Simón que tiene a su lado, dígale, ¿lo amas? ¿Me amas más que estos? Y le respondió, sí, Señor, tú sabes que te amo. Y él le dijo, apacienta mis corderos. Y volvió a decirle la segunda vez, ¿por qué, pastor? Bueno, porque el hombre era reincidente. El hombre era reincidente. Acuérdese de la primer pesca, acuérdese del gallo. Y ahora tenemos la tercera, en la pesca. Y le dice, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Y Pedro le respondió, sí, Señor, tú sabes que te amo. Y le dijo, pastorea mis ovejas. La única forma en que nosotros le podemos mostrar a Dios que lo amamos es pastoreando sus ovejas. La única forma, si usted quiere expresarle el genuino amor y el amor que habla aquí, la traducción de la palabra es el amor ágape. Así que si el Señor se lo dijo en griego, le dijo, Pedro, ¿me agapeas? ¿Me amas con amor de Dios? Porque algunos aman a Jesús con amor de dispensa, de provisión. Otros con amor de maestro porque les gustan sus enseñanzas. Pero Pedro, ¿me agapeas? ¿Me amas con amor de Dios? Él es el que le habla a la lluvia. Sigo sumando, así que no quiere que termine el mensaje. De todos modos, nadie se va a querer mojar. Sigo sumando y dice Pedro la tercera vez, ¿me amas? Y le respondió, Señor, tú sabes que tú lo sabes todo, tú sabes que te amo. Y Jesús le dijo, apacienta mis ovejas. De cierto te digo, cuando eras joven te ceñías e ibas donde querías, mas cuando ya seas viejo, cuando ya madures, extenderás tu mano y te ceñirá otro y te llevará a donde no quieras. Esto dijo dando a entender con qué muerte había de glorificar a Dios, y dicho esto añadió, sígueme. Cuando el Pedro negó al Señor, acuérdense que Pedro ofreció su vida. Y le dijo, Señor, yo daría mi vida por ti. Y Jesús le dijo, antes que cante el gallo, me negarás 3 veces. Y la próxima vez que a Pedro lo atrapan, lo agarran, él dijo, crucifíquenme, pero no soy digno de que me crucifiquen como al Señor. Crucifíquenme con la cabeza para el suelo. Quiero que ponga atención lo que le voy a decir. La muerte que impresiona a Dios no es la muerte de mártir. La muerte que de verdad impresiona a Dios, la muerte que de verdad valora a Dios, ¿saben cuál es? La muerte a la desobediencia.
La muerte a la desobediencia. ¿Sabe a qué quiere Dios que muramos? A esa voluntad propia. Dios quiere que mueras a tu voluntad. Pedro, cuando era joven te ceñía, se iba donde querías, mas ahora tienes Señor. Y ahora que ya seas viejo, es decir, toca el que está a su lado, dígale: Pedro, ya madurá. Aquí ya no vas a hacer lo que querrás, vas a hacer lo que Dios quiera. Madurez no es echar canas. Madurez no es que usted tenga 20, 50, 100 años, oiga, un siglo en el Evangelio. Madurez es morir a mi propia voluntad. Eso es madurez. Madurez es que yo ya no haga lo que yo quiera, sino lo que Dios quiere. Eso es madurez. Madurez es que ya no voy a tercamente hacer mi voluntad. Incline su rostro y el Señor te pregunta: Pedro, ¿me amas? Pedro, ¿me amas? Apacienta mis corderos. Hay corderos de Dios que no son fáciles, pero toca, porque hemos muerto a nuestra voluntad. Todo aquel que siente que Dios le ha hablado y en este momento usted desea reconciliar con Dios como Pedro lo hizo, si el apóstol reconcilió, ¿quiénes somos nosotros para no hacerlo? Levante su manito derecha allá donde está. Todo aquel que siente que Dios le ha hablado, Dios le bendiga, Dios le bendiga. ¿Alguien más? Levante su manito: Dios le bendiga, Dios le bendiga, Dios le bendiga. Levante su manito derecha conmigo allí donde está. Y usted que nos ve en la transmisión, diga conmigo: Señor Jesucristo, en este momento yo me arrepiento de todos mis pecados. Límpiame con tu sangre, inscríbeme en el libro de la vida. Séllame con tu Santo Espíritu y dame fuerzas para nunca más volver atrás. Gracias, Señor. Amén. Denle un aplauso fuertísimo al Señor.